Saludos y bienvenidos una semana más a Mangas Verdes. Comenzamos hoy nuestro programa dedicado al medio ambiente, a la naturaleza, a las renovables, a todas estas cosas que tanto nos apasionan, como siempre en compañía y en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos todos en cygnus.es. Hoy en nuestro control de sonido de Mangas Verdes contamos con Marina Ruiz y en nombre de la redacción os saluda como siempre Pedro Pablo May. Celebramos este pasado fin de semana el Día Nacional del Árbol, bueno, el Internacional de los Bosques, también una festividad que comenzó en España en 1804, nada menos, en Villanueva de la Sierra, en Cáceres. Y bueno, aunque sea toro pasado, queremos seguir celebrándola porque tenemos un libro muy bonito encima de la mesa. Yo creo que es toda una declaración de amor al árbol, escrito por Salvador Comelles y con ilustraciones de Mónica Armiño. Un libro editado por Anaya que se llama precisamente Árboles y que se presenta como un libro para niños, pero yo creo que en realidad va destinado a una audiencia más amplia, a todos aquellos que hemos sentido alguna vez los árboles como algo importante en nuestra vida. Hablamos con Salvador Comelles, que es precisamente su autor. Saludos, buenas tardes, Salvador. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un libro que en cierto modo es una vuelta al árbol, ¿no? Porque el papel viene del árbol, precisamente. Pues es verdad, visto así, es una especie de capicúa y como casi de agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Que este papel nos permita hablar de los árboles. ¿Por qué has escogido el árbol, como los árboles, como el tema de este libro? Bueno, yo creo que efectivamente es una especie de declaración de amor hacia los árboles y no es una guía de la naturaleza, de los árboles reales. Este es un libro literario, pero aunque hable de unos árboles imaginarios, yo creo que hay muchos elementos que conectan con los árboles reales y con lo que representan para nosotros desde un punto de vista ecológico, pero también desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista simbólico. Uh-huh. Hay algunos árboles, pues por ejemplo, dices que es un viaje literario es decir, no hablamos de tipos de árboles, de especies, sino por ejemplo del árbol faro, del árbol curioso, del árbol de la memoria. El árbol interior es precisamente con el que finaliza el libro. ¿Cuál es tu favorito de todos estos árboles? Uh-huh. ¿Cuál es el favorito? El favorito tuyo, sí. Bueno, a ver, el árbol interior del final sí que resume un poco este simbolismo, ¿no? También, digamos, del crecimiento personal y de cómo nos podemos ver reflejados en los árboles, que siempre han tenido como tanta fuerza, aparte de su valor no natural y de su valor ecológico, pero siempre han tenido este poder simbólico, este enraizamiento en la tierra, pero a la vez subir hacia el cielo. Entonces yo creo que los árboles pueden darnos mucha energía y este árbol interior del final resume un poco el resto del libro, ¿no? ¿Qué podemos encontrar, qué nos dan y cómo nos pueden reflejar los árboles? Hay un árbol que me llama también la atención, que es el árbol puerta. No sé si lo que estás buscando precisamente con este libro es una puerta precisamente hacia ese interior de cada uno y hacia la reflexión sobre el papel en la vida de cada cual. También, porque una cosa que tenía clara al empezar a escribir el libro es que aunque sean árboles imaginarios, yo no quería explicarlo con los recursos habituales de una guía didáctica, aunque fuera imaginario, sino que quería hablar de la relación con los árboles. Y por tanto, aunque sean árboles imaginarios, siempre es un personaje que se puede identificar con un niño, con una niña. Siempre hay un personaje que nos habla de este árbol y de su relación con él. Y algunos árboles reflejan algunas características del ser humano, ¿no? Hay un árbol miedoso o hay un árbol curioso, y otros van más por libre, ¿no? O sea, tienen su propia vida y también
se trata de ver qué relación podemos tener con estos árboles. Particularmente, ¿qué relación tienes tú con ellos? Da la impresión de que has estado relacionando durante mucho tiempo, ¿no? Escrito intentando combinar el trabajo en el estudio escribiendo y los paseos por el bosque y por los campos de olivos. O sea que para mí la relación con la naturaleza y los árboles es una como para tantos de nosotros, es una relación importante a muchos niveles. ¿El olivo es tu árbol favorito? No, pero da la casualidad que este libro en parte está escrito en un pueblito pequeño que está rodeado de bosques, de viñas, muy mediterráneo, y también de campos de olivos. Y bueno, el olivar tiene también, ¿no?, esa fuerza del árbol centenario, del árbol retorcido, del árbol, digamos, domesticado también por el hombre, no por el fruto que recoge. Bueno, es muy polivalente. De todos esos árboles, ¿hay alguno en especial que a ti te mueva por algún tema tuyo particular o simplemente porque te guste? Me refiero de los árboles de las especies reales, no de los árboles que relatas en el libro. Bueno, hay muchos, ¿no? Yo como que vivo esto en el ambiente mediterráneo. Para mí los árboles, los encinares, los pinares son bosques muy ligados, pues, a mi forma de vivir, a mi infancia, etcétera, ¿no? Y después los árboles que reflejan también el paso del tiempo. Por ejemplo, en mi jardín, que solo tiene 2 árboles, uno es un liquidámbar, que es un árbol que tiene unos colores muy bonitos en otoño. El primer árbol del libro se llama el árbol de las 4 estaciones, y es un árbol que en las 24 horas de un día recorre las 4 estaciones del año, ¿no? Y uno de las digamos funciones, ¿no?, que me gusta como reflejo del paso del tiempo son los árboles que van cambiando de una manera muy muy clara a lo largo de las estaciones. Uh-huh. Las ilustraciones son de Mónica Armiño. No sé si contactaste tú con ella o fue una relación por la editorial. Sí, a veces, esto nunca sabes con los libros que yo he ido publicando, pues a veces puedes hablar con la editorial de la ilustración y otras veces la editorial pasas por libre y te dice, oiga, yo ya tengo mis criterios. Aquí sí que pude hablar de la ilustración con la editorial, pude contactar con Mónica Armiño, porque yo creo que el papel de la ilustradora es básico. Por ejemplo, solo ver la portada, a mí me gusta mucho esta portada que da esta impresión de la perspectiva, de mirar hacia arriba, que comunica energía, y el papel de la ilustradora es muy importante. A mí me gusta también mucho, por ejemplo, en las ilustraciones, el color y la textura que ha dado a cada uno de estos árboles, porque es un libro especial como ilustración. Tienes que dibujar 20 árboles distintos e imaginarios, y yo creo que ha hecho muy buen trabajo. Se llama Árboles, el libro de Salvador Comelles, con las ilustraciones de Mónica Armiño en Amaya. Salvador, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Pues claro, pegados a la entrevista con Salvador, teníamos que tener nuestro microespacio de Planeta Bosque, y hoy seguimos hablando de distintas especies de árboles, en este caso reales. Hoy le toca el turno al cedro, ese coloso de hasta 60 metros de altura y largas ramas que se extienden en horizontal, cuyo nombre en sánscrito, Deodar, significa árbol divino.
Se le encuentra en 4 lugares concretos de Asia, Europa y África. En el Himalaya, Oriente Medio, donde es el famoso cedro del Líbano, el cedro por definición, que es citado en la Biblia y que constituye a día de hoy la enseña del país, en los montes Atlas de Marruecos y en Chipre. En cada uno de estos 4 lugares encontramos una especie distinta de este árbol, aunque las diferencias botánicas entre ellas son más bien limitadas. Su madera fue muy usada para construir barcos en el Mediterráneo en la antigüedad y eso casi llegó a exterminarlo. Un viajero británico, Sir Samuel Baker, divulgó su existencia en Europa redescubriéndolo para la ciencia durante su visita a Chipre en 1879, desde donde mandó varias piñas a Inglaterra para que fuera plantado allí. Antes de él pareciera que solo hay constancia precisamente de un ejemplar plantado en tierra inglesa en el siglo XVII, aunque la tradición asegura que en Granada se plantó un siglo antes otro cedro en el actual Carmen de los Mártires. Lo habría plantado el mismísimo prior de la comunidad de carmelitas descalzos, San Juan de la Cruz. Pero no solo servían los cedros para construir barcos en épocas antiguas. Por ejemplo, los faraones en Egipto, los emperadores de Mesopotamia y los reyes judíos apreciaron mucho su madera para la construcción de sus templos, palacios y mobiliario. La secta cristiana de los maronitas, que aún vive cerca de la gran reserva natural, algo más de 100 kilómetros de Beirut, en el Líbano, respetan tanto estos árboles que su patriarca decretó la excomunión a todo aquel que osara talar uno de los por ellos denominados árboles santos, igual que en el sánscrito. Y decretó, de hecho, la excomunión a todo el que lo hiciera. Durante el mes de agosto se reúnen todavía hoy los maronitas en el bosque de cedros para celebrar una misa solemne bajo sus grandes troncos. De los cedros habló también uno de los más grandes poetas de la historia, precisamente el libanés Gibran Jalil Gibran. Y el cedro, árbol poderoso pero lento en todos sus ciclos vitales, hay que recordar que funciona a su ritmo. Por ejemplo, entre la polinización y la fecundación transcurre aproximadamente 1 año y medio y sus conos no maduran hasta que han transcurrido entre 2 y 3 años. Para los pueblos antiguos era un símbolo de incorruptibilidad y de eternidad, junto a otros árboles como el olivo o el ciprés. Lo encontramos relacionado con la inmortalidad o con el Hades, el más allá. Pues como he dicho antes, en el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, en la antigua Grecia, por ejemplo. Y para los hebreos de primeros tiempos era costumbre plantar un cedro cuando tenían un hijo y un ciprés si era una hija. Cuando los niños crecían, se convertían en adultos y se casaban, años después, las ramas de cedro del novio y las de ciprés de la novia se usaban para adornar el palio nupcial. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Mangas verdes. La naturaleza en tu corazón. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Y tenemos a la vista ya una nueva edición del Foro de Sustainable Brand Madrid, el encuentro internacional de referencia en Europa en materia de desarrollo sostenible. Ahí se analizan las experiencias más destacadas de las empresas y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad, se comparten esas experiencias, se hace networking, bueno, se hace muchas cosas. Vamos a hablar de ello precisamente con la responsable de esta cita, con la directora general de la consultora Quiero y directora precisamente del mismo foro, Sandra Pina. Sandra, buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Ha sido un año muy largo, ¿no? El que hemos tenido con la famosa pandemia, con el famoso bicho, pero a pesar de eso, el foro vuelve a Madrid en una nueva edición, eso sí, con un poco al estilo de cómo se están organizando ahora estas cosas, con bastantes webinars y con encuentros híbridos. Efectivamente, bueno, la verdad es que sí que ha sido un año largo para todos y nada mejor ahora que volver, porque
efectivamente pues la conversación tiene que estar en la mesa, porque es una manera de pensar pues esa reconstrucción que nos impulsa y nos empuja a todos, ¿no? Tanto de la economía como de la sociedad, y que esta vez lo hagamos mejor. Así que estamos revitalizando todos los encuentros. Vamos a empezar con este formato de webinar con la intención de ir explorando formatos en la medida en que nos lo permita la pandemia, y haciendo todo lo posible para, de una manera u otra, estar ahí y estar en la mesa de conversación, que es, yo creo, lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Hablar mucho y de esto y hacerlo atractivo para que mucha gente se sume. Son 6 ediciones ya los que lleváis. Poco a poco se está convirtiendo esto en una cita importante, porque además tiene bastantes invitados internacionales. Sí, efectivamente. Bueno, como comentas, es verdad que ya este va a ser nuestro 6º encuentro. Es verdad que, como comentábamos, pues es un formato distinto, un poquito más corto, pero es verdad que está generando pues muchísima expectación, y bueno, y aquí pues hemos formado ya pues una comunidad de gente que realmente está buscando pues hacer los negocios de otra manera, ¿no? Así que este año pues en este pequeño encuentro con el que empezamos, nos vamos a centrar en un tema más relevante que nunca, que es todo el tema de la economía circular. Y fíjate que hemos hablado mucho de economía circular en el pasado, pero yo creo que es uno de los pilares básicos de esta recuperación económica y social, y por eso pues queremos hablar un poco de esas nuevas fronteras, de qué es lo que viene próximamente en economía circular y cómo la economía circular nos puede realmente ayudar a reconstruir mejor pues todo lo que nos ocupa, ¿no? Entonces pues vamos a tener a gente estupendísima. Yo creo que pues es gente que tiene poca visibilidad en un país como España, y creo que es una oportunidad magnífica pues para conocerlos y poder interactuar con ellos, ¿no? Tendremos a gente de IDEO, esa empresa de innovación icónica, ¿no?, que ha hecho muchísimos de los objetos que nos rodean hoy en día. Chris Graham, el ejecutivo director de Economía Circular. Él pues nos va a hablar un poco del papel que puede tener la economía circular para regenerar un poco esa economía, esa sociedad y ese medio ambiente. Luego, pues para demostrar que esto no es solo cosa de la gente de fuera, pues también tendremos algunos ejemplos españoles. De hecho, tendremos en conversación a 2 CEOs, un CEO repetidamente premiado en internacional, Bert Van Sant, con un modelo de negocio muy innovador alrededor de la economía circular, con un CEO español, para que veamos pues eso, que aquí también sabemos hacer las cosas bien cuando nos lo proponemos. A continuación, pues vamos a tener también una marca como puede ser Timberland, icónica, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica, ambiental y social. Y luego haremos un pequeño zoom en el panorama que tenemos en España en la economía circular y la oportunidad que existe, ¿no? Porque, como sabéis, pues todo el tema de la economía circular, las empresas pequeñas, medianas, pues es algo que tienen pues mucho más a mano, ¿no? Y bueno, este es un país de pymes, así que yo creo que va a ser un encuentro interesante. Esto de la economía circular es el comienzo. Luego se va a hablar de muchas más cosas. En principio, el próximo 25 de marzo, el jueves, es cuando comienza. Pero ¿cuánto tiempo vais a tener? Vais a ir haciendo diversos encuentros, ¿no?, a lo largo de las próximas semanas. Efectivamente, tal y como explicas. Bueno, pues un poco lo que decía, ¿no? Aquí la intención es traer a la mesa pues todas esas temáticas que ahora es importante tener en la cabeza. Es importante tenerlas presentes en los nuevos modelos de trabajo que estamos instaurando pues a raíz de todo lo que ha pasado. Entonces, la economía circular es, digamos, uno de los primeros pilares que creemos que tiene que estar en la conversación y en los modelos de negocio que ahora mismo se están explorando y que se están rehaciendo. Y también entender que bueno, pues eso, que no podemos estar mirando el mundo de los negocios, de las marcas, pues como lo hacíamos hasta ahora, y tenemos que ser capaces de visualizarnos nosotros a 10 años y ver si seríamos capaces de hacer un buen papel ahí, ¿no? Y qué necesitamos cambiar para poder ser y tener modelos exitosos y que aporten valor a la sociedad dentro de 10 años, y qué cambios tenemos que hacer ahora. Entonces, el primero de los temas va a ser economía circular, y le van a seguir toda una serie de temas que, bueno, pues yo creo que son los que deben estar ahora pues en la palestra y en nuestras conversaciones, con las ganas pues de intentar un poco pues eso, rehacer las cosas de una mejor manera y realmente tangibilizar lo que significa pues poder hacer los negocios de otra manera, ¿no?, distinta a la que estábamos acostumbrados, y de una manera mejor, ¿no?, con respeto por el medio ambiente y cuidando de la sociedad en la que estamos, ¿no? Ok, ya para terminar, ¿cómo se puede apuntar todo aquel que quiera seguiros de cerca?
Estupendo, pues nada, estaremos, como has comentado, el jueves 25 a las 5, de 5 a 7, va a ser un webinar corto pero intenso alrededor de esa economía circular. Entonces yo creo que ahí pues va a ser una sesión que va a despertar debate, dudas. También estamos presentes obviamente en todas las redes Sustainable Brands Madrid, y es fácil encontrarnos, y bueno, y a partir de ahí pues simplemente quedar pendientes, porque pronto más y mejor. Muy bien, gracias, Sandra. Circ Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Todas las semanas hablamos también de agua, esta semana más que nunca porque el lunes pasado celebrábamos el Día del Agua y quizá por eso la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Miteco, Teresa Rivera, aprovechaba la jornada para anunciar una inversión de 7.000 millones de euros en 6 años para conservar las masas de agua en España, además de aumentar la protección ante las inundaciones e impulsar el saneamiento, la depuración y la reutilización de este recurso. Lo hacía en el curso de un encuentro virtual organizado precisamente por el Miteco y acertadamente bautizado como Valoremos el Agua, para confirmar este plan de inversiones alineado con los principios del Pacto Verde Europeo. Entre las cantidades determinadas para la inversión figuran los 350 millones de euros para impulsar medidas que reduzcan la extracción de agua subterránea a través de la búsqueda de recursos alternativos, otros 250 millones para aplicar soluciones de contención basadas en la naturaleza para impulsar el desarrollo del medio rural, o los 225 millones más para conseguir un buen estado ecológico de los ríos, de acuerdo con lo establecido por la Directiva Marco del Agua. Pero hay cantidades incluso más importantes. Por ejemplo, alrededor de 800 millones de euros para prevención ante crecidas inundaciones o 650 millones para el saneamiento, depuración y la reutilización. De hecho, este mismo año ha anunciado Rivera que se pondrá en marcha un plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones urbanas con una dotación ya de 100 millones de euros. El agua, ha recordado la ministra, es un recurso finito e insustituible, por lo que el sector será uno de los grandes protagonistas de la recuperación europea. Circ Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Muchas cosas han pasado estos últimos días y este fin de semana, no solamente la llegada de la primavera, hemos tenido noticias tan buenas como que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ha recibido la primavera con 330 hectáreas encharcadas. No son muchas, pero bueno, oye, es por lo menos cerca del 19% de la superficie total de este enclave natural, de las hectáreas susceptibles de ser inundadas. Lo confirmaba en Ciudad Real el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero, quien aseguró que la existencia de esta superficie ha sido posible gracias a los bombeos de agua que el Miteco y el Gobierno de Castilla-La Mancha pusieron en marcha antes de finales de 2020. Aseguraba el Ejecutivo Autonómico castellano-manchego que las tablas tienen una importancia básica para garantizar la conservación de ese humedal que es reserva de la biosfera y está considerado como uno de los espacios singulares más importantes de la península. El Ejecutivo está dispuesto a hacer lo que sea necesario, eso sí, apelando al conjunto de la sociedad y de los actores que interactúan en estas tablas de Daimiel y su entorno para ser capaces de lograr el gran reto que tiene que ser que se puedan equilibrar los usos que se tiene del agua, que al final es el problema de los humedales, que hay un uso excesivo de un recurso siempre limitado.
Muy contentos en Huesca y en Lecina, concretamente, porque la carrasca milenaria se alzaba precisamente hace unos días con el título de Árbol Europeo del Año, después de batir todos los récords de votos en la historia de este concurso. La candidatura de Sancina, que se convirtió en el primer árbol español en ganar la competición, acumulaba a lo largo de estos últimos meses más de 100.000 votos, 104.264 para ser exactos, muy por encima de sus rivales en la recta final de esta votación. El plátano de Curinga, de Italia, que quedó en segundo puesto con 78.000 votos, y el antiguo árbol sicomoro de Rusia, que quedó en tercer puesto con 66.000. El galardón fue anunciado en una ceremonia virtual por la Asociación para la Colaboración Medioambiental, que organiza este concurso desde hace 11 años y que se congratuló porque precisamente a lo largo de esta última edición se hubiera recibido más del doble de apoyos que en la anterior edición. Por eso han dado las gracias especialmente a los organizadores nacionales del concurso por las campañas que han atraído una atracción enorme. La carrasca ya fue reconocida como Árbol del Año en España de este mismo año, de 2021, y eso le permitió concurrir a esta especie de Eurovisión de árboles, en el que han competido 14 candidaturas de distintos países europeos. Pues nos vamos recordando que este sábado, el sábado 27 de marzo, es la hora del planeta, un año más. Conéctate con la naturaleza, es el lema para reparar urgentemente la relación rota con la misma. Esta es la intención de esta iniciativa que organiza como cada año WWF España, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y como nos vamos como siempre con nuestro refranero celtibérico. A vuelta de la esquina estamos en la Encarnación el próximo jueves. Eso me lleva a felicitar a varias encarnitas que conozco, sobre todo a echar mano de nuestro refranero que alegremente nos anuncia: por la Encarnación los últimos hielos son. Por eso se supone que a partir de ahora ya deberíamos tener mejor tiempo y con menos frío. Pero vamos, fíjate, no corras, que decía el otro, porque la primavera llegó precisamente el fin de semana con bastante fresquete, incluso lluvia. Así que nada de confiarse, compañía. Mangas Verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy con el control de sonido de Marina Ruiz y con el saludo desde el micrófono de Pedro Pablo May, dejamos nuestro Mangas Verdes por esta semana y volvemos dentro de 7 días. Feliz y verde semana. When I lose, it's hard to smile.